Despins. Fue un naturalista francés, uno de los grandes hombres de la época de la sistematización de la historia natural. Cercano en su influencia a Linneo, Leclerc y Cuvier. Lamarck formuló la primera teoría de la evolución. Él propuso que la gran variedad de organismos que en aquel tiempo se aceptaba que eran formas estáticas creadas por Dios, habían evolucionado desde formas simples, postulando que los protagonistas de esa evolución habían sido los propios organismos, por su capacidad de adaptarse al ambiente. Los cambios en este ambiente generaban nuevas necesidades en los organismos, y esas nuevas necesidades conllevarían a una modificación de los mismos que sería heredable. Se apoyó para la formulación de su teoría en la existencia de restos de forma intermedia extintas. Con su teoría se enfrentó a la creencia general por la que todas las especies habían sido creadas y permanecían inmutables desde su creación. También se enfrentó al influyente Cuvier, que justificó la desaparición de las especies no porque fueran formas intermedias entre las primigenias y las actuales, sino porque se trataba de formas de vida diferentes, extinguidas en los diferentes cataclismos geológicos sufridos por la Tierra. La teoría de Lamarck es una teoría sobre la evolución de la vida, no sobre su origen, que en aquel entonces se aceptaba. Surgía espontáneamente en sus formas más simples. Sería 50 años después cuando Pasteur demostrara que todo proceso de fermentación y descomposición orgánica se debe a la acción de organismos vivos y que el crecimiento de los microorganismos en caldos nutritivos no era la generación espontánea. Lamarck tuvo que esbozar su teoría en un tiempo en el que el estado de las ciencias naturales era caótico, formuladas en una época que ni siquiera se podía entrever la posibilidad lejana de fundarlas en hechos vivientes. Para Lamarck, la observación de la naturaleza donde los organismos se encuentran perfectamente adaptados al ambiente en el que se desarrollan llevaba a la siguiente alternativa. O los organismos fueron creados con todas las adaptaciones a todos los ambientes existentes en la Tierra y esos ambientes no habían cambiado desde sus orígenes como se aceptaba entonces, o los organismos se adaptaban a estos ambientes y por consiguiente iban modificando su estructura, conforme al ambiente iba cambiando, como él lo proponía. Lamarck, al tiempo que formuló la evolución de la vida, propuso un mecanismo en el que ésta evolucionaría. Para Lamarck, la naturaleza había obrado mediante tanteos. Con relación a cuerpos vivientes, la naturaleza ha procedido por tanteos y así sucesivamente. Y su teoría podría sintetizarse en las circunstancias que crearan la necesidad, y esa necesidad crea los hábitos. Los hábitos producen las modificaciones como resultado del uso o desuso determinado órgano y los medios de la naturaleza se encargan de fijar esas modificaciones. Describió la evolución como consecuencia de 6 puntos. El primero era, todos los cuerpos organizados de la Tierra han sido producidos por la naturaleza, y así sucesivamente, y después de una enorme sucesión de tiempo. El número 2, en su marcha constante la naturaleza ha comenzado y recomienza aún todos los días, por formar los cuerpos organizados más simples, y que no forma directamente más que estos. Es decir, que estos primeros bosquejos de organismos son los que se han designado con el nombre de generaciones espontáneas. Estando formados los primeros bosquejos del animal y del vegetal, han desarrollado poco a poco los órganos y con el tiempo se han diversificado. Esa es la tercera. La cuarta, la facultad de producción inherente en cada organismo ha dado lugar a los diferentes modos de multiplicación y de regeneración de los individuos. Por ello, los progresos adquiridos se han conservado. Número 5. Con la ayuda de un tiempo suficiente de las circunstancias, de los cambios sugeridos en la Tierra, de los diferentes hábitos que ante nuevas situaciones los organismos han tenido que mantener, surge la diversidad de estos. Y número 6, los cambios en su organización y sus partes, lo que se llama especie, ha sido sucesiva e insensiblemente formada. Por lo que la especie no tiene más que una constancia relativa en su estado, y no puede ser tan antigua como la naturaleza. También formuló 2 leyes. La primera ley era: todo animal que no ha traspasado el término de sus desarrollos, el uso frecuente y sostenido de un órgano, cualquiera lo fortifica poco a poco, dándole una potencia proporcionada a la duración de este uso, mientras que el desuso constante de tal órgano lo debilita y hasta lo hace desaparecer. La segunda ley es que todo lo que la naturaleza hizo adquirir o perder a los individuos por la influencia de las circunstancias
que en su raza se ha encontrado colocado durante un largo tiempo y consecuentemente por la influencia del empleo predominante de tal órgano o por la de su desuso. La naturaleza lo conserva por la generación en los nuevos individuos, con tal que los cambios adquiridos sean comunes a los dos sexos o a los que han producido estos nuevos individuos. Con estas dos leyes, Lamarck sostuvo que si una raza estaba sometida a las mismas condiciones ambientales y estas condiciones se prolongaran durante mucho tiempo, se transformarían adaptándose a ese ambiente. Como mecanismo, propuso que las transformaciones que los órganos sufrimos en la vida, sometidos a los diferentes ambientes, con el tiempo se fijarían en su descendencia, lo que hoy conocemos como transferencia horizontal. Advirtió que ese proceso es un proceso tan lento que desde nuestra capacidad de observación pasaría inadvertido. Según estas leyes, los cambios se producen no en el individuo, sino en la población, y no son cambios inmediatos, sino que se fijarían a lo largo de un prolongado proceso. Las ideas de Lamarck no fueron tomadas en cuenta en su época, aunque su libro Filosofía Zoológica, donde plasmó su teoría, circuló por Francia y también por Inglaterra, obra a la que tuvo acceso el propio Darwin. Fue después de formulada la teoría de la selección natural cuando los evolucionistas retomaron el pensamiento de Lamarck, intentando suplir el vacío que la selección natural dejaba al no explicar la fuente de la variabilidad con la que tal selección actuaba. El propio Darwin, al tiempo que denostaba la teoría de Lamarck, intentó cubrir ese vacío postulando la pangénesis, un mecanismo de transferencia horizontal lamarckiano, y sería a principios del siglo XX cuando Weismann lo refutara con la formulación de la conocida como barrera Weismann, por la que no se consideraba que existiendo dos líneas, la germinal y la somática, no cabría la posibilidad de transferencia de la información entre la una y la otra. Malinterpretando a Lamarck, desarrolló un experimento que supuestamente refutaba su teoría. Cortó el rabo a sucesivas generaciones de ratones para demostrar que sus descendientes no nacían con el rabo cortado. Desde entonces, el lamarquismo se ha simplificado con argumentos que vienen a caricaturizarlo. En pueblos donde el herrero hereda el oficio de su padre, su abuelo y su bisabuelo, se pensaba que heredaba también unos músculos bien desarrollados. Solo los heredaba, sino que los desarrollaba más con el ejercicio y pasaba estas mejoras a su hijo. En 1802 acuñó el término biología para designar a la ciencia de los seres vivos y fue el fundador de la paleontología de los invertebrados. El 18 de diciembre de 1829 falleció en París, Francia.